En Maplewood, Texas, un apacible pueblo conocido por sus extensos ranchos y sus tranquilas calles, se estaba gestando un espeluznante secreto. Una adolescente con toda la vida por delante encontró un final impensable. ¿Qué llevaría a alguien a cometer semejante acto de brutalidad? ¿Pueden el amor y los celos retorcer a una persona hasta un punto sin retorno? Rachel Ann Sullivan, una joven de 19 años con una cálida sonrisa y un corazón lleno de sueños, siempre había destacado por su amabilidad. Trabajaba como camarera en la cafetería favorita del pueblo y estaba ahorrando dinero para ir a la universidad en Austin, donde esperaba estudiar trabajo social y cambiar la vida de la gente. Tras perder a su padre en un accidente de coche cuando era solo una niña, Rachel se había convertido en el pegamento que mantenía unida a su familia. Cuidaba de sus hermanos pequeños, Abby y Caleb, como si fueran suyos, y pasaba su tiempo libre ayudándoles con los deberes o llevándoles al parque. Su vida dio un giro inesperado cuando conoció al ayudante del sheriff James Holloway en una recaudación de fondos. Holloway, de 44 años, era encantador y muy conocido en Maplewood por su carácter accesible y su dedicación a la aplicación de la ley. Su relación secreta creció rápidamente, aunque Rachel sabía que estaba prohibida. Era una adolescente dividida entre la excitación del tabú y sus sueños. A principios de julio de 2017, Rachel descubrió que estaba embarazada. El miedo y la excitación la consumían mientras consideraba lo que esto significaría para su vida. Se lo confió a su amiga más íntima, insegura de cómo decírselo a James, o de cómo podría reaccionar su esposa, una mujer conocida por su temperamento fogoso. El 16 de julio, Rachel decidió enfrentarse a James, con la esperanza de que la apoyara e imaginando un futuro en el que pudieran recorrer juntos este camino inesperado. A la mañana siguiente, sobrevino la tragedia. Abby, la hermana pequeña de Rachel, descubrió su cuerpo sin vida en un bosque desolado cerca de la autopista 15. Golpeada y magullada, Rachel había perdido la vida. Los sueños y el futuro de Rachel fueron robados en una noche de violencia desatada por la ira. ¿Qué pudo ocurrir en aquel último encuentro? ¿Hasta dónde pueden llevar los celos a alguien a destruir una vida tan prometedora? Abby se quedó helada, con la escalofriante imagen del cuerpo sin vida de su hermana grabada en la mente. Su respiración se aceleró mientras las lágrimas corrían por su rostro, pero la conmoción la clavó en el suelo. Haciendo acopio de todo el valor que pudo reunir, corrió de vuelta a la casa y cogió el teléfono. Las palabras salían a trompicones mientras se esforzaba por explicar el horror que acababa de presenciar. Minutos más tarde, las luces parpadeantes llenaron la tranquila mañana cerca de la autopista 15. Los primeros intervinientes la encontraron sentada en la escalera de entrada, envuelta en una manta junto a su anciana vecina, la señora Henderson, que había acudido corriendo tras oír la conmoción. El aire estaba cargado de murmullos mientras los vecinos se reunían, con una mezcla de simpatía y conmoción. Apenas un día antes, Rachel había sido vista riendo con amigos en la cafetería local, un marcado contraste con la devastadora escena que ahora consumía la ciudad. La detective Olivia Reynolds, una experimentada investigadora con un enfoque directo, llegó al lugar de los hechos con su compañero, el agente Ethan Walker, que estaba ansioso por demostrar su valía sobre el terreno. Juntos, peinaron la zona cercana al cadáver de Rachel. Era un claro árido y desolado junto a la autopista, lleno de cristales rotos y colillas. Su cuerpo, magullado y maltrecho, yacía inmóvil, rodeado de señales de una violenta lucha. Los arañazos en la corteza de un árbol cercano indicaban que había intentado defenderse. Un trozo de tela desgarrado, enganchado en un arbusto irregular, llamó la atención del detective Reynolds. Cerca de allí, unas débiles marcas en la tierra parecían huellas de neumáticos, como si alguien se hubiera marchado a toda prisa. Entre los restos esparcidos, los detectives encontraron un frasco de pastillas vacío y un mechero, lo que hizo preguntarse quién más podría haber estado presente esa noche. Al examinar el cadáver, el forense observó una leve hinchazón en el abdomen de Rachel. Los resultados preliminares sugirieron que estaba embarazada de varias semanas. La revelación causó conmoción en la investigación, especialmente cuando se unió a los rumores que circulaban en Maplewood sobre su relación secreta con el ayudante del sheriff Holloway. La detective Reynolds, con la mirada aguda y concentrada, sabía que este detalle destaparía el caso. La comunidad, aún conmocionada, exigía respuestas. Con el aumento de las pruebas, las sospechas empezaron a apuntar hacia Holloway, un hombre cuya pulida imagen pública parecía ahora cada vez más empañada. Reynolds y Walker registraron meticulosamente todos los detalles,
sabiendo que los ojos de la ciudad estaban puestos en ellos mientras desentrañaban la verdad sobre la trágica muerte de Rachel Sullivan. Al ser interrogado sobre Rachel, la compostura del ayudante del sheriff Holloway vaciló, revelando grietas en la pulida fachada del hombre de confianza de la ley de Maplewood. Inicialmente, afirmó que sus interacciones eran casuales, explicando que había conocido a Rachel en la cafetería donde trabajaba. Mencionó que se pasaba por allí de vez en cuando, durante sus patrullas, le ofrecía consejos sobre su carrera, e incluso la ayudaba a preparar sus solicitudes para la universidad. A medida que se profundizaba en el interrogatorio, Holloway admitió a regañadientes una relación que se había vuelto personal y luego física en los últimos meses. Lo describió como un error de juicio, tratando de enmarcar sus acciones en una compasión equivocada. La confesión, sin embargo, se deshizo rápidamente cuando el detective Reynolds fue más allá, descubriendo preocupantes incoherencias en sus declaraciones. Holloway reveló que Rachel le había hablado del embarazo pocos días antes de su muerte, y, aunque insistió en que estaba dispuesto a prestarle ayuda económica, su actitud distante levantó sospechas. Al indagar en los registros financieros de Holloway, Reynolds y su equipo descubrieron una serie de pagos ilocalizables canalizados a través de canales oscuros, por un total de miles de dólares. Estos pagos, disfrazados de honorarios de consultoría, se habían hecho a varias mujeres en la última década. Cada pago seguía un patrón similar: una breve relación con una mujer joven, seguida de un embarazo y un pago discreto para garantizar el silencio. Los descubrimientos de los investigadores pintaron un cuadro condenatorio de un hombre que abusaba de su posición de poder para explotar a mujeres vulnerables. Ante las evasivas de Holloway, su esposa, Clara Holloway, entró en la investigación. Una figura muy conocida en los círculos sociales de Maplewood, era propietaria de una encantadora tienda de antigüedades en el centro de la ciudad, y a menudo se la consideraba la mitad más refinada de la pareja. Sin embargo, tras su pulido exterior, los detectives descubrieron años de resentimiento y sospechas. Durante la entrevista, Clara no se guardó nada. Habló con franqueza de su creciente desconfianza hacia su marido y describió las noches que pasaba sola mientras él decía estar de patrulla hasta tarde. Contó que había encontrado en su teléfono collares manchados de carmín y mensajes de texto imprecisos que él consideraba relacionados con el trabajo. Pero fue un descubrimiento accidental, semanas antes de la muerte de Rachel, lo que echó por tierra su negación. Mientras ordenaba el despacho de Holloway, Clara se topó con una carpeta oculta en su portátil que contenía vídeos íntimos. Un vídeo en particular mostraba a su marido con una mujer mucho más joven, Rachel Sullivan. La revelación dejó a Clara humillada y furiosa. Admitió haberse enfrentado a Holloway en una acalorada discusión que terminó con la insistencia de él en que la aventura había terminado. Pero las palabras de Clara tenían un trasfondo escalofriante cuando describió la traición. Cuando alguien en quien confías rompe todo aquello en lo que crees, empiezas a preguntarte de qué eres realmente capaz. Su confesión dejó inquietos a los investigadores, ya que la línea entre víctima y sospechoso empezó a difuminarse. El descubrimiento del vídeo íntimo había destrozado su ya frágil mundo, pero el comentario casual de una amiga sobre la compra de vitaminas prenatales de Raquel en la farmacia Haven convirtió su devastación en furia. Clara sintió que los muros de su vida se derrumbaban. Cada rumor susurrado, cada trasnoche inexplicable y cada mirada sospechosa cobraron de pronto un sentido espeluznante. Clara negó haber tenido ningún enfrentamiento directo con Raquel durante los primeros interrogatorios, pero los mensajes de texto que recuperó de su teléfono mostraban una historia diferente. En un mensaje, había exigido a Rachel que se reuniera con ella en Pinewood Park para discutir este vergonzoso lío. Los testigos describieron más tarde que ese día habían visto a las dos mujeres en el parque y que su conversación había degenerado en una fuerte discusión cerca del viejo cenador de madera. Al parecer, Clara agitó un par de tijeras de podar, con la voz aguda por las acusaciones, tachando a Raquel de chica manipuladora, decidida a destruir a su familia. Al parecer, Rachel se alejó rápidamente, agarrando su bolso, y visiblemente conmocionada, pero la interacción dejó a los investigadores preguntándose por los siguientes pasos de Clara. Clara admitió a los detectives que sus emociones se habían descontrolado en las semanas previas a la muerte de Rachel. No pensaba con claridad, dijo a la detective Olivia Reynolds durante una tensa entrevista.
Sentía como si todo por lo que había trabajado se me estuviera escapando. El descubrimiento de parafernalia de drogas cerca del cuerpo de Rachel introdujo un giro inesperado. Entre los objetos había una jeringuilla usada y un pequeño paquete de lo que parecían ser pastillas trituradas. Los resultados del laboratorio relacionaron posteriormente las sustancias con Abby, su hermana menor, conocida por su comportamiento reservado, pero que ocultaba una lucha más oscura con el abuso de sustancias. Los detectives especularon sobre si la adicción de Abby podría haber influido en la muerte de Rachel. Una teoría proponía que Rachel, siempre protectora con sus hermanos, había descubierto la relación de Abby con individuos peligrosos y había intentado intervenir. Otra teoría sugería que había ofrecido ayuda financiera, a pesar de su modesto sueldo de camarera, para cubrir las deudas de drogas de Abby, poniéndose potencialmente en peligro. La imagen de unidad de la familia Sullivan empezó a desmoronarse cuando los vecinos contaron historias de tensión entre las hermanas. Un testigo recordó haber oído voces elevadas desde su casa pocos días antes de la muerte de Rachel, con lo que parecía ser ella suplicando a Abby que parara antes de que fuera demasiado tarde. El conflicto entre los instintos protectores de Rachel y la lucha de Abby se convirtió en un nuevo punto central de la investigación. El detective Reynolds, sin embargo, no se apresuró a decantarse por un único sospechoso. Con las volátiles emociones de Clara Holloway y la enmarañada red de la adicción de Abby, el caso se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los misterios más complejos y escalofriantes de Maplewood. Las temblorosas manos de Abby se agitaban en su regazo mientras estaba sentada en la austera sala de interrogatorios, con el rostro bañado en lágrimas, que reflejaba el peso de sus secretos. Durante horas había eludido la verdad, pero cuando Reynolds la presionó sobre la relación de su hermana con el ayudante del sheriff James Holloway, las compuertas se abrieron. Admitió que había estado ocultando una adicción durante más de un año, que había comenzado poco después de la muerte de su madre. Lo que comenzó como una experimentación con pastillas recetadas, se convirtió rápidamente en una dependencia de sustancias más duras. Sus tratos clandestinos la habían introducido en una red de individuos peligrosos de Maplewood, muchos de los cuales operaban bajo el radar de las fuerzas del orden. Pero el verdadero giro se produjo cuando Abby confesó que el ayudante del sheriff Holloway había descubierto su consumo de drogas meses antes. Según ella, Holloway se había topado con ella durante una patrulla rutinaria en un aparcamiento poco iluminado cerca del abandonado Silver Line Cinema, un conocido punto caliente de actividad de drogas. En lugar de detenerla, le hizo una propuesta escalofriante: que guardara silencio sobre sus escapadas extramatrimoniales a cambio de que pasara por alto sus delitos. Su influencia no se detuvo ahí. Según ella, a veces la utilizaba como correo, aprovechándose de su ingenuidad para transportar paquetes pequeños y evitar sospechas. La participación de Rachel comenzó cuando descubrió el creciente enredo de Abby con Holloway. Abby recordaba la noche en que su hermana se enfrentó a ella, con la voz temblorosa por el miedo y la furia. «Esto se acaba ahora», había exigido Rachel, con sus instintos protectores por encima de cualquier preocupación por su propia seguridad. Rachel había ido directamente al despacho de Holloway en la comisaría. Más tarde, Abby se enteró de que su hermana le había suplicado a Holloway que la dejara libre, ofreciéndose como garantía. Rachel había consentido en mantener una falsa relación con él a cambio, una relación que creía que protegería a su hermana de más peligros. Pero su sacrificio tuvo un coste. Abby describió los cambios que había observado en su hermana. Rachel se había vuelto retraída, a menudo con la mirada perdida en la distancia, como si cargara con un secreto demasiado pesado. Su risa, antes frecuente y contagiosa, se había vuelto rara, sustituida por una tristeza persistente que Abby no podía ignorar. La confesión de Abby reveló las oscuras profundidades de la manipulación y la explotación en juego, arrojando a Holloway una luz aún más sombría. Cuando Abby sacó a relucir a Clara, las sospechas de los investigadores sobre Holloway se hicieron aún más enrevesadas. Abby describió cómo había escuchado una acalorada conversación telefónica entre su hermana y Clara pocos días antes del asesinato. La voz de Clara había sido aguda y cortante, acusando a Rachel de destruir a su familia y advirtiéndole que vigilara sus espaldas. La noche del asesinato de Raquel, Clara salió de su casa con un propósito singular. Su ira había alcanzado el punto de ebullición, alimentada por la humillación de la aventura de su marido,
y el conocimiento del embarazo de Raquel. Clara veía a Raquel no solo como una chica con la que su marido la había traicionado, sino como la prueba viviente de todo lo que amenazaba su vida cuidadosamente mantenida. Clara cogió un pesado garrote de madera, una herramienta de jardinería que había cogido del garaje aquella misma tarde, y se dirigió hacia la zona boscosa cercana a la autopista 15. Vestida con ropa oscura para no llamar la atención, aparcó a poca distancia del camino habitual de Rachel y esperó entre las sombras. Rachel apareció en el horizonte, con paso lento, probablemente cansada tras su turno en la cafetería. Clara salió del coche y la interceptó, bloqueándole el paso. Raquel se detuvo bruscamente. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y aprensión. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz cautelosa. Clara no perdió el tiempo. «Tienes que irte de este pueblo», exigió con frialdad. «Esto se acaba esta noche. No vas a arruinar a mi familia». Raquel se mantuvo firme, con voz firme a pesar de su creciente miedo. «Yo no he arruinado nada. Tu marido lo hizo», replicó, con palabras llenas de desafío. La respuesta puso a Clara al borde del abismo. Levantó el garrote de madera sin previo aviso y lo blandió hacia Raquel, golpeándole el hombro con un ruido repugnante. Raquel gritó, retrocediendo a trompicones pero intentando protegerse. Clara avanzó, sin darse cuenta de la sangre y los moratones que ya marcaban el cuerpo de Rachel. Rachel intentó arrastrarse, suplicando, «¡Para! ¡Por favor!». Pero Clara no podía oírla por encima de la rabia que le golpeaba la cabeza. La golpeó una y otra vez, cada golpe alimentado por la traición y la amargura que había reprimido durante años. Cuando Rachel por fin se quedó inmóvil en el suelo, Clara estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad. Sus manos, ahora temblorosas, soltaron el garrote y lo dejaron caer junto al cuerpo sin vida de Rachel. La sangre se acumuló alrededor de Rachel, manchando la tierra y las hojas que había bajo ella. Durante un breve instante, se quedó paralizada por lo que había hecho. Al darse cuenta de la gravedad de sus actos, arrastró el cuerpo de Rachel hacia el interior del bosque, con la esperanza de que la oscuridad ocultara el crimen. Limpió el garrote de madera con un trapo que había traído, pero lo dejó cerca del lugar del crimen, incapaz de llevarlo hasta su coche. De vuelta a casa, metió su ropa ensangrentada en una bolsa de plástico, la tiró al contenedor de basura de su patio trasero y se hundió en la cama, convenciéndose de que nadie sospecharía jamás de la mujer del sheriff. La mañana del 27 de julio de 2017, los detectives llegaron a la residencia de los Holloway, con sus rostros severos iluminados por el suave resplandor del amanecer. Clara abrió la puerta vestida con su bata, sosteniendo una taza de café. Al principio, le saludó como si esperara una visita de vecinos, pero en el momento en que le anunciaron los cargos, le tembló la mano, derramando el café sobre el porche. «Yo no he hecho nada», gritó Clara, con la voz entrecortada, mientras los agentes la conducían fuera. Los vecinos se asomaron a través de las persianas y se reunieron en los portales, cuchicheando sobre la caída de la otrora venerada familia Holloway. Ella evitó sus miradas, con la cabeza gacha, mientras las esposas chasqueaban alrededor de sus muñecas. Para los Sullivan, la noticia de la detención supuso un alivio agridulce. El vacío dejado por la muerte de Rachel seguía siendo insoportable, pero la perspectiva de justicia ofrecía un atisbo de consuelo. Mientras tanto, la atención de la comunidad se desvió hacia el inminente juicio, un espectáculo que sacaría a la luz los secretos y las mentiras que se escondían bajo la prístina superficie de Maplewood. El juicio comenzó en abril de 2018, con camiones de los medios de comunicación alineados en las escaleras del tribunal y los lugareños abarrotando la galería. El abogado defensor de Clara, Daniel Mercer, adoptó una estrategia que hizo girar cabezas. Argumentó que Clara, una mujer empujada a sus límites emocionales, había actuado por rabia momentánea, alimentada por años de negligencia y humillación. Mercer pintó el cuadro de una esposa devota traicionada por la infidelidad de su marido, una traición que culminó con la devastadora revelación del embarazo de Rachel. Para reforzar sus argumentos, la defensa recurrió a un psicólogo que declaró que Clara mostraba signos de angustia emocional y ansiedad aguda en el momento del incidente. Se apoyó mucho en esta versión, instando al jurado a que viera a Clara no como una asesina, sino como una mujer destrozada que había estallado bajo una presión inimaginable. La acusación, dirigida por la fiscal Margaret Ortiz, contraatacó con precisión. Presentó pruebas irrefutables,
como el garrote de madera recuperado cerca del cadáver de Raquel, en cuyo mango había huellas dactilares de Clara. También destacó un detalle escalofriante. Clara había comprado el garrote solo unas semanas antes del asesinato, contradiciendo las afirmaciones de que sus acciones no habían sido planeadas. Los argumentos de Ortiz pintaron a Clara como calculadora y deliberada, decidida a eliminar a Raquel como amenaza para su matrimonio y su reputación. Los testigos subieron al estrado y relataron el acalorado enfrentamiento en Pinewood Park y la creciente hostilidad de Clara hacia Raquel. Ortiz hizo hincapié en cómo los celos y la desesperación de Clara la llevaron a la violencia, instando al jurado a reconocer la premeditación detrás del ataque. A medida que se desarrollaba el drama del tribunal, la imagen cuidadosamente construida de la familia Holloway se desmoronaba aún más. El ayudante del sheriff James Holloway, aunque no fue acusado, se enfrentó al escarnio público por su papel en la enmarañada red de mentiras y traiciones. Para los habitantes de Maplewood, el juicio se convirtió en un ajuste de cuentas que puso al descubierto la oscuridad oculta tras la fachada gentil de la ciudad. La sentencia de Clara produjo una tensa quietud en la sala cuando cayó el martillo del juez. Su condena a 25 años de prisión por asesinato en segundo grado no dejaba margen para la libertad condicional, una decisión que la conmocionó visiblemente. Su estoica máscara se resquebrajó cuando las lágrimas se derramaron por su rostro y sus hombros se hundieron bajo el peso de su destino. La galería murmuraba, algunos expresando alivio, otros preguntándose en voz baja si realmente se había hecho justicia. Fuera del juzgado, los periodistas pedían declaraciones, y sus cámaras captaban la solemne procesión de familiares y abogados que abandonaban el edificio. Mientras la historia de Clara pasaba a la institución correccional para mujeres de Ohio, donde se enfrentaba a una vida regimentada de asesoramiento y reflexión, el ajuste de cuentas de James Holloway no había hecho más que empezar. Tras examinar más detenidamente sus registros financieros, los investigadores descubrieron una red de declaraciones de gastos falsas. Los fondos asignados a programas comunitarios habían sido redirigidos como dinero de silencio para sus numerosos asuntos, incluidos los pagos a Rachel. En junio de 2018, se presentó ante el tribunal, enfrentando cargos de malversación y mala conducta. La sala estaba notablemente menos concurrida que durante el juicio de Clara, pero el aire no estaba menos cargado. Su abogado abogó por la indulgencia, presentándolo como un hombre que ya lo había perdido todo, su carrera, su mujer y el respeto de la comunidad. Pero la acusación presentó un caso condenatorio, con registros de transacciones que lo describían como una figura manipuladora que había traicionado la confianza pública. El juez lo condenó a 5 años de prisión, una pena más leve de lo que muchos esperaban, pero que dejó su reputación irreparablemente dañada. Para Abby, los años siguientes a la muerte de Rachel fueron un viaje de recuperación y redescubrimiento. Al inscribirse en un programa de rehabilitación en el Centro de Recuperación Maplewood, se enfrentó al dolor y la culpa que la habían consumido. Rodeada de consejeros y compañeros que comprendían su lucha, Abby empezó a curarse. Los recuerdos de su hermana se convirtieron en una fuerza motriz que la motivó a canalizar su dolor en algo significativo. En 2020, se licenció en Trabajo Social por la Universidad Estatal de Texas, y su diploma fue un testimonio de su capacidad de recuperación. Regresó a Maplewood, donde creó un grupo de apoyo para jóvenes en situación de riesgo, con la esperanza de alejarlos del camino que ella había tomado. Su historia inspiró a muchos en la comunidad, que la vieron como un faro de esperanza en medio de la tragedia. El apellido Holloway, antes asociado a la respetabilidad, ha pasado a representar la traición y las consecuencias catastróficas de las emociones incontrolables. Años más tarde, cuando Abby se presentó ante un grupo de adolescentes para compartir su historia, no habló de ira ni de culpa, sino de resiliencia. Rachel me dio una segunda oportunidad, les dijo con voz firme, y le debo a ella hacer que valga la pena.